Buen día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy ha venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros unos seres interplanetarios que no necesitan mucha presentación, no solo porque son ya leyendas vivas de la música de este país de países, pioneros del rap metal en castellano, sino porque hace más o menos un año que ya les entrevistamos en este canal, en el otro formato que teníamos, Nuestro Ahora. Pero llevaba ya un tiempo yo queriendo abrir la veda de segundas entrevistas a los más queridos de esta casa, y nadie mejor que esta banda lo merece. Además, porque se cumplen 30 añazos de uno de sus discos más míticos, Alzheimer, y van a hacer una gira muy especial para celebrarlo. Bienvenidos, Defcon 2. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hace un año, more or less, que os entrevisté. Parece que hace un siglo, ¿no? O sea, han pasado algunas cosillas, desde luego ya te digo. No nos aburrimos, ¿no? Como mínimo entretenidos nos tienen. Va muy rápido el planeta, pasan un mogollón de cosas y es cierto que lo estábamos comentando antes a micro cerrado, el tema de la atención, la capacidad de atención de la gente, es tal el bombardeo de todo y los cambios tan rápidos que los contenidos ya los analizamos a golpe de titular, básicamente. Claro, ya no es solo un año, es en plan 2026 lo que llevamos. Sí, el inicio ya ha sido fuerte, se ha roto el mundo. Totalmente, hay que cogerle el ritmo y es un poco cansino y yo creo que incluso agotador, diría. Abrir el periódico por las mañanas es como, a ver lo que me encuentro hoy, ¿no? Sí, sí, y sobre todo que son noticias que se van solapando de un día para otro como muy rápido. La actualidad dura cada vez menos. Y doctrina del shock, ¿no? Mucho sí, de impactarte para que tú te quedes noqueado y luego te cuelen otra y otra y otra. Totalmente. ¿sabes? Sí, sí, y luego también lo que buscan sobre todo es que no tengas capacidad de reacción y no tengas capacidad sobre todo de reflexión. Creo que lo que falta hoy también esa manera de exigir un posicionamiento claro, sobre todo a los 10 segundos de leer una noticia, eso es un reto que genera un estrés que a mí personalmente me cuesta mucho. 30 años de este discazo de Alzheimer, que tiene algunos de vuestros temas más míticos. ¿Qué supuso este disco para la banda, para Defcon 2? Pues fue un disco definitivo porque esto se grabó en diciembre del 94, sí, y enero del 95 se mezcló, y entonces el grupo estaba en un momento en el que habíamos dado todo con el disco Armas para el Pueblo, pero no había ese disco que luego ha funcionado muy bien. En principio pasó muy desapercibido el Armas para el Pueblo, y entonces teníamos como una sensación de decepción, habíamos colaborado con el de la Iglesia, era como todo muy guay sobre el papel, pero luego en el mundo del rock nos despreciaban profundamente y no nos salían bolos y bueno, era como bastante decepcionante. Entonces hicimos este disco que tuvimos una oportunidad de grabarlo, nos dijeron meteros en el estudio y sin ni siquiera haber firmado un contrato ni nada, dijeron ya lo veremos luego. Y entonces pues es un disco en el que yo creí que iba a ser el último que grabaríamos, entonces por eso tiene tantísimas canciones, porque tiene un montón. Tengo que soltarlo todo, ¿no? Ahora o nunca, ¿no? Claro, porque yo digo, probablemente sea el último, yo estaba como muy deprimido, esto no funciona, era muy bombardeado por un mogollón de flancos y entonces dije, bueno pues tío, echamos aquí todo lo que haya y que se quede como un disco que algún día pues a lo mejor alguien lo valora. Y por eso es un disco que tiene tantas canciones y bueno, al final resulta que esto salió en abril y enseguida ya se vendió mogollón y fue una cosa como muy rara. Que bueno, que llegó, recuerdo siempre, lo he contado alguna vez más, que en agosto o julio de ese año me encontré a Jesús Ordovás en un concierto de The Cure en Las Ventas y entonces Jesús, que siempre nos había apoyado mucho, dice, ¿qué tal? Y digo, tío, que hemos vendido 15.000 discos y recuerdo su frase de, enhorabuena, ya sois famosos. Él es siempre muy hiperbólico y tal, ni de coña éramos famosos ni nada, pero por lo menos ya a partir de ahí ya empezamos a funcionar, ¿no? Bueno, César, que es espalda plateada, a las que llegasteis un poco más tarde a la banda, ¿qué supone para vosotras poder hacer este disco casi de principio a fin? Para mí, yo es que lo disfruté mucho en su momento. Yo era una niña, pero en mi casa tuve siempre la suerte de que por mis padres, mi hermano mayor, mi tía, se ha escuchado muy buena música. Y Alzheimer llegó a mi casa y fue, vamos, una cosa súper revolucionaria. Y eso que yo todavía no entendía las letras bien, pero se me quedaron en la cabeza. César tampoco la pero aprendí el término coprofagia, Alzheimer, tampoco era tan niña. Eso para la juventud. Decía, aprendí muchas cosas, y se me quedó en la cabeza porque son temas algunos muy marcianos incluso, cosas que no se olvidan y lo mismo que para mucha gente está tan emocionada con el concierto, para mí lo mismo. Para mí encima estar en el escenario cantando esos temas es que me parece un sueño directamente.
Se viene gira tocha, además se nota que la gente lo quería porque hay ya sold out, ya muy rápidamente en Sevilla, no sé dónde más. Madrid creo también, ¿o? Madrid estamos a 40 entradas y ahí queda un nada. mes, o sea que... Y entonces, claro, lo que te quería preguntar breve. es, luego hablamos de, para que fechitas y tal, de las que os acordéis y para que la gente vaya, pero os quería preguntar que de alguna manera las canciones 30 años después siguen teniendo vigencia, ¿no? Pues sí, hombre, sobre todo la de Alzheimer, porque ahora ya nos cuesta acordarnos de las fechas. Somos los jóvenes para acordarnos, ¿no? El gran triunfo es haber llegado a los 30 años sin Alzheimer, que no digo que no lo podamos padecer, como es una plaga que afecta a todo el mundo y hay que estar preparado. Pero afortunadamente, por lo menos a este aniversario llegamos sin ello. Entonces... Bueno, pues es un disco muy emblemático que sí, desgraciadamente, suelo decir, hay muchas canciones que no han perdido vigencia, porque a mí me gustaría que muchas letras de Descondó se quedaran obsoletas y ya la gente dijera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de agrupación de mujeres violentas? ¿Qué necesidad hay en una sociedad tolerante e igualitaria de hacer esa canción? Me gustaría, pero sin embargo, bueno, esa canción es del disco Ultramemia, pero me refiero que cuando los mensajes se van quedando obsoletos, ¿no? Eso estaría bien. Desgraciadamente, Poco pan y pésimo circo, incluso coprofagia, que lo que alude en realidad es a cómo te trata el sistema, ¿no? Que parece que solo te deja comer eso. Y muchas otras, pues son canciones que digo afortunadamente para nosotros, porque podemos seguir en activo haciendo esta gira que es muy evocadora, pero yo preferiría que estuviera obsoleto y que tuvieran más vigencia canciones nuevas que haces, ¿no? La verdad es que sí, pero en todos los grupos veteranos pasa un poco eso. Creo que incluso Bob Dylan se queja. Incluso no diría que son vigentes, sino que a lo mejor son incluso más vigentes algunas que antes, porque Justo por ejemplo, estaba pensando, sí, parece que para ciertas cosas hay todavía más Alzheimer social, como por ejemplo el tema de la migración, ¿no? Parece que se olvida a la gente de que sus padres mismamente tuvieron que emigrar. Sí, ¿verdad? en este país yo creo que el tema del Alzheimer, de hecho, la teoría que tenía este disco que cerraba la canción Alzheimer era que de algún modo el sistema nos inocula un Alzheimer y nosotros cedemos fácilmente para que no pensemos en los problemas reales que nos afectan en el día a día, para que no pensemos efectivamente vivimos en un país con una falta de memoria absoluta, con nuestra historia y con cómo se ha hecho este país y qué ha pasado antes de haber llegado nosotros, ¿no? Y tener los problemas que tenemos. ¿De dónde vienen esos problemas? Y eso es algo que aquí la amnesia voluntaria se ha inducido mucho a través de a mí me parece que es una exageración del mundo del consumo fácil, del mundo de la endorfina fácil y poca reflexión, ¿no? Poca reflexión lo he comentado ya alguna otra vez, que cuando vas en el metro se ve cómo estamos consumiendo contenidos digitales constantemente sin que haya periodos de reflexión. Yo recuerdo que cuando iba en el metro era un momento donde siempre te daba pie a pensar en tus cosas, a pensar en... Y ese aburrirte un rato, ¿no? Aburrirte te ayuda a pensar, pero si no tienes ya ese tiempo para aburrirte porque estás todo el rato consumiendo contenidos, pues claro, ya no tienes ese momento de reflexión tan importante para ver la realidad que estás viviendo. Para saber lo que te están haciendo a ti, al mundo, y para poder juzgar un poco la realidad. Hoy día vivimos en un gran circo en el que nos confunden constantemente. Me parece que la analogía del trilero, ¿no? Que son tres botes que tienes que seguir y no eres capaz. Y entonces en ese sentido era por donde iba la idea del Alzheimer, es decir, de cómo el sistema en la época que no existían redes sociales, claro, era los programas concursos, las retransmisiones deportivas, los toros y tal, era como que te distraían mucho para que no pensaras en cómo te la estaban colando en muchas otras cosas. Y pensábamos que era lo peor eso, con los concursos y demás, con todo lo que ha venido luego. Sí, hay cosas que han cambiado mucho, pero otras que no tanto, ¿no? El primer tema que abre este disco, que dice la gente, ¿qué dirías que es igual hoy que en 1995 que la gente dice en las calles, por ejemplo? Pues sobre todo yo lo que veo, yo veo mucha diferencia, es que no es tan parecido, es decir, yo creo que también en el 95 había una crisis tremenda porque la reconversión industrial se había producido unos años antes, muy poquito, muy cerca, y había una cantidad de paro en 93, 94 tremenda. Sin embargo, siempre ha habido ese intento por parte del sistema de doparnos a todos y de seguir un poco como que todo va bien, como que el objetivo
vivíamos en el 95 todavía con el gran, digamos, el gran dopaje de la España del 92, que aquello fue, yo es que lo viví, claro, yo es que soy muy viejo, y entonces aquello lo viví ya con la cabeza bien amueblada, y yo decía, ¿pero esto qué es? No, porque el AVE, mira que el AVE está ahí dando unos problemas tremendos ahora, hablaban de que España a partir del 92, el reto del 92 le llamaban, aquello había cambiado y que España ya era una democracia plena, una sociedad desarrollada, una sociedad donde los derechos y las libertades se ejercían con total normalidad, y era todo un bluff, y era, recordemos también que bueno, esos son los prolegómenos de la época Aznar, perdón, que ya yo digo Answer, ya voy a decir Answer, que es más fácil, porque parece que me cuesta, que fue, yo creo que, bueno, fue para la gente joven, que yo lo era entonces, fue como una gran decepción ver que que la sociedad podía confiar en un tipo con ese aspecto que se parecía tantísimo a Charlie Chaplin, era como el gran dictador Charlie Chaplin, no lo veis, no habéis visto la película, y sin embargo, pues al año siguiente salió elegido, ¿no? Y eso ha dado lugar, pues todas las privatizaciones, todo un montón de situaciones que todavía hoy padecemos, creo, y sobre todo ese desempolvar a Gunther, a este pensador, era Gunther von Hayek, el que decía lo de que el que volvió a las universidades a decir que había que volver al ultraconservadurismo, sí, y a la doctrina Monroe y a todo esto. Esa persona que durante los años 70 y 80 había sido absolutamente denostada en las universidades, de repente empezó a tener, se recuperaron esas... sí, el neoliberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, y también el derecho penal del enemigo, conceptos como este, ¿no? Cosas que luego, bueno, ¿qué voy a contaros? Que yo he padecido muchos años después ese desempolvar ese tipo de estrategias, y que se encumbraron a través del triunfo de gente como Aznar en España. Eso fue lo que... decías, pero ¿de verdad volvemos a esto? Pues sí, se volvía, y todo adornado con España va muy bien, todo es increíble, subiros al AVE, idos a la Expo. Hoy leía ayer, no sé cuánto ha ido, leí un titular que decía Pérez Reverte echa la culpa a Pablo Iglesias de que se haya cancelado su evento llamado 1936, la guerra que perdimos todos. Sí. Entonces te quiero preguntar, en este disco está una de esas canciones que son legendarias, La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Años más tarde fue La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Hombre. Y entonces ahora que se viene gira y que vais a hacer, creo que vais a hacer como a veces en orden las canciones, ¿no? ¿Quién va a ocupar quién ocuparía ese lugar insigne en 2026? Yo creo que Pablo Iglesias ha sido ha ocupado ese espacio muy bien, porque es que es increíble cómo está siempre que hay algún problema. Es que es que esto está Pablo Iglesias detrás, es el gran conspirador contra ahí detrás. Cuidado. Sí. Me gustó mucho. Soy muy fan de Wyoming, y como comentaba que incluso la incongruencia, ¿no?, de determinados sectores de la sociedad, digamos, más necesitada de derechos y libertades, que lo que es un poco el obrero facha, digamos, ¿no? Lo que, como el facha pobre, como Wyoming contaba que sí, bueno, pues con lo que, por ejemplo, Iglesias ha defendido muchísimo al sector del taxi, que los taxistas decían, sí, pero el coleta nunca, ¿sabes? Que dices, tronco, pero están defendiendo tu movida, tío. O sea, entonces esa incongruencia, que yo creo que es lo que ha encumbrado esa falta de memoria en España, y yo creo que eso viene, digamos, en España, en mi opinión, ocurrió un enorme genocidio que no se ha reconocido, y todavía estamos luchando por sacar a las víctimas de esas fosas, ¿no? Que en muchos casos pues los partidos de derecha ponen muchísimos impedimentos para que eso se haga. Mientras no aireemos nuestro pasado, pues seguirá habiendo la consecuencia de aquellos fusilamientos masivos, de aquel terror y de aquel miedo que de alguna manera se ha quedado en la gente, se nos ha quedado en todos, en un cierto conformismo que nos lleva a intentar vender visiones de la historia absolutamente tergiversadas, como la de que en la guerra civil pues perdimos todos. Bueno, aquí tuvieron la culpa unos y otros, más o menos al 50%. Esa equidad entre verdugos y víctimas pues es dura de tragar, pero fácil de vender, y creo que hoy se está vendiendo, hoy se viene vendiendo desde hace mucho, porque en España nunca hubo un desmontaje real del régimen del franquismo, entonces todo eso sigue ahí, lo estamos viendo,
en fin. Arturo Pérez Averte parece que sí. no... Arturo Pérez Averte no se quiere enterar, parece. No, y además, sobre todo, que sorprende que es una persona muy culta y que dices, joder, no sé, ¿sabes? Pero intentan establecer esa equidistancia como que salva los trastos de todos. Y bueno, yo me acuerdo que hubo un desfile el Día de las Fuerzas Armadas en España, que salieron, que salieron dos en el desfile, un anciano que había sido soldado republicano y un anciano soldado de Franco, y como dándose la mano diciendo, bueno, esto es lo que ha pasado, que al final pues todos tenemos la misma culpa cuando... La guerra fratricida, ¿no? Eso es cuando... Es que no podemos ponernos en común, es que estos españoles los llevamos la esencia. Sí, y eso desgraciadamente es un mensaje que absolutamente tergiversado, que pues cala en gente joven que lo que tiene es incultura, porque cuando se recortan derechos, se recorta el derecho a la educación, lo que se está buscando es que la gente no tenga criterio, es eliminar el pensamiento crítico, que no tengas, digamos, una cultura que te permita objetivar, que es por todo este tema de la posverdad y de la manipulación de la opinión a través de las redes sociales, pues lo hemos visto, ¿no? Como se ha puesto ahora Elon Musk, que dice, ¿y este quién es? Si es un empresario que tiene que salir ahora. Es decir, no interesa. Hoy nosotros siempre hemos defendido lo de pensar de un modo libre e independiente como fundamental para afrontar el trayecto existencial, y sin embargo pues parece ser que eso es lo que menos interesa hoy día, y por eso desgraciadamente vemos comportamientos de absoluta ignorancia, porque pues bueno, los recortes llevan a eso. Pánico de una muerte ridícula, uno de los temas que a mí me hizo entrar en Defcon 2. En 2026, ¿qué es lo que más pánico os da? Pues a mí me da bastante pánico lo que viene. Que nos comen los nazis. Lo que viene. Es decir, yo creo que España es un país con una gran capacidad de reacción y me cuesta pensar que lo que viene, lo que todos creemos que viene de aquí a un año, va a ser cierto. Yo creo que tengo mucha esperanza en que seamos capaces de reaccionar como sociedad al triunfo de la ultraderecha. Quizá tienes demasiada esperanza, me parece, a mí viendo cómo están las cosas. Es lo único que nos queda, es lo último que se pierde. Pues ya a mí me queda poquita ya viendo... Sí, es que es cansino, acabas diciendo, pero es que yo creo mucho en la sociedad española. Creo que es una sociedad que tiene una madurez que muchos dudamos de ella, pero que en realidad en los momentos difíciles se demuestra que sí, que es una sociedad que sabe reaccionar ante los problemas reales. Y creo que el ascenso de la ultraderecha en el mundo es un problema real terrible. Creo que falta memoria, creo que falta cultura para entender. Además está entrando mucho en la gente joven, claro, falta memoria, es que hay gente que no tiene esa memoria y le están dando una información totalmente falsa, totalmente errónea. Pero quien la da no son tan jóvenes. O sea que claro, también... saben lo que hacen, saben cómo sí. meter esa información, y yo fui profesora un tiempo y yo veía ya esas ideas en gente muy jovencita, ideas terribles, y a mí eso es lo que me da terror, ese pánico, ver cómo la gente tan jovencita se cree esas cosas. Y claro, se supone que la juventud es el futuro, pues si ese es el futuro, pues hay días de que no tenga tanta esperanza ya. Hicimos una canción en el siguiente álbum a Ultramemia, a Alzheimer, que era Ultramemia, en el cual decía vasectomizarse es el remedio, porque hablábamos de cómo la gente tiene hijos para que luego no los educa, no se preocupa de que no los cuida, ¿no? Un poco. Y entonces yo creo que se acusa mucho eso, y también debido a lo que hay, digamos, la falta de conciliación laboral, que no puedes conciliar tu vida personal con tu vida. Entonces los hijos los dejas abandonados, y pues ahí hoy día a mí me parece muy bien que se haya prohibido el acceso a redes a menores de 16, porque yo vengo a oírse quejar a muchos amigos de que sus hijos están absolutamente atontados desde pequeños con el tema de las pantallas, que es muy cómodo, que yo lo pienso que claro. Cuando ves estás en una terraza con alguien y el niño está ahí, o la niña ahí diciendo, no, es que, pues toma el móvil y ponte a ver aquí algo. Es verdad que viene bien, ¿no? Y que todos los padres dicen, no, yo a mi hijo no le haría eso, pero es que yo también lo pienso, digo, si estoy ahí con gente o mi hijo está molestando, es que al final todos caeríamos en eso. Aunque claro, sea un rato, muchas es veces imposible. por lanzar una lanza también a gente joven, también decir por un lado que realmente, por mucho que tú prohíbas, si los jóvenes te ven que tú estás todo el día con el móvil, ellos también te van a replicar. Y por otro lado, que muchas veces también se dice que los jóvenes, pero también se empeñan mucho en poner el foco en ciertos jóvenes para que creamos
que otros jóvenes que sí se están politizando y están muy politizados no salen tanto en los medios. Claro, ¿sabes? como que no hay ninguno. Se vio, ¿no? por ejemplo, en Palestina, ¿no? Con las movilizaciones. Yo creo profundamente en la gente joven porque me niego a crearme mi propio escudo de viejuno protestón que solo en tu época. Para eso está el Capitán Polla Triste ya. Para eso está el Capitán Polla Triste ya. Exactamente. Entonces, yo creo profundamente en la juventud y sí que veo muchísima gente absolutamente concienciada y sobre todo con espíritu crítico y con capacidad de analizar la realidad. Yo no creo que la gente tenga que pensar determinadas cosas. Creo que tiene que saber analizar la realidad para extraer sus propias conclusiones. Y la gente que está acogiendo, o yo por los testimonios que veo, pues que está acogiendo con mejor talante el ascenso de la ultraderecha, creo que es gente, por lo que veo, no veo que sea gente muy informada. Creo que la cultura, vuelvo a insistir, la educación es fundamental. Hablabais de coprofagia, tema que siempre me hizo muchísima gracia. Y bueno, parece que es casi lo único que no ha salido en los papeles de Epstein, ¿no? Comer heces. Espérate que haga un papel más. Porque ojalá se hubiera quedado ahí, ¿no? Y después no del canibalismo toda la mierda y todo que ha ya. salido, ¿no? Y sí, pero de Aznar no se habla mucho, que ha salido. De Aznar no se habla, como... hemos hablado aquí, sin embargo aquí no, en los medios de comunicación por lo que sea no ha salido. Vaya, qué casualidad. Quería preguntar qué mierda tiene que pasar para que personajes como Donald Trump sean tumbados y qué mierda tenemos que tragar para que la gente despierte y empiece a comerse a los ricos. Yo lo que no puedo entender es como un capitalismo salvaje como es el de Estados Unidos, que se basa en la explotación del más débil, renuncia a esos débiles a los que explotar y con quién va a sustituir esa mano de obra. A mí esa ecuación no me cuadra. Es decir, si empiezas a perseguir a aquellos a quienes más estás explotando, porque es la gente más vulnerable, porque están ilegales y ceden y a condiciones laborales miserables, pero que es lo que al final levanta lo que es el neoliberalismo y sostiene desde abajo el neoliberalismo, si eliminas esa base, que no sé qué va a pasar. Yo creo que ya se está resintiendo la economía, que es lo que más le importa. A ver, no olvidemos que este hombre es un empresario. Este hombre se está entendiendo con gente con ideologías completamente opuestas o contrarias, pero se está entendiendo entre ricos. Es decir, como somos ricos ambos, pues ¿por qué no hablamos de esto o del otro? Entonces, si son ricos no tendrán ideologías tan contrarias. Claro, se está polarizando mucho el tema de que ya no hay ideología más que el dinero. También con, por ejemplo, en las negociaciones, los países árabes, toda la pasividad que han tenido con el genocidio, el proceso que sigue adelante, desgraciadamente, del genocidio palestino, dices, ¿cómo todo? ¿Qué fue del panarabismo? ¿Qué fue de dónde está esa respuesta identitaria del pueblo árabe contra la masacre del pueblo palestino? Pues no la hay porque están sobornando por el otro lado a través de acuerdos comerciales que a la gente, pues a determinados países les da. Sí, la hay por parte de los pueblos, pero no por parte de los dirigentes, ¿no? Claro. Y eso yo creo que esa es la nueva. Por eso también se lleva bien, dice, ¿no? O parece con Putin, porque al final lo que se trata es de tener autocracias y da igual el color. El asunto es que el tema sea muy piramidal y que todo el concepto de democracia que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, amparado por la institución que se creó, la ONU y los derechos humanos y todo esto, ellos tratan de que eso se quede como un run de viejos progres obsoletos y que ya no mola, que eso de los derechos para todos, eso no, eso ya no va, eso se ha quedado atrás. Y eso, desgraciadamente, es una filosofía que cala en cualquier tipo de ideología y en cualquier tipo de digamos, de ámbito cultural o religioso, en la explotación, porque si lo ves, en Afganistán hay ricos y pobres igualmente, exactamente, y en China también. Quiero decir que al final, bueno, pues es muy difícil encontrar los buenos en este cirio, y al final es que todos los ricos se están aliando y es una sociedad absolutamente, pues que están arriba los ricos y abajo los pobres cada vez más. Ese término medio que representó todos estos 80 años después de la Guerra Mundial, pues es como que, bueno, ahora ya se tratan de superar. Por eso, hoy más medio que no nunca, era que al final se fue para determinado lado. Sí, porque al final, para huir del pánico que nos da la sensación de la muerte y del fin de nuestros días,
tener cosas y consumir es una forma de olvidarnos de eso. Pero yo pienso que los ricos son... Había una serie, ¿no?, que decía, los ricos también lloran. Los ricos también lloran, hombre, sí, claro. Más que van a llorar. Pero lloran sobre todo porque si para nosotros los pobres es chungo morirse, imagínate para un rico que cree que lo puede tener miedo, todo. sí. Eso tiene que ser de producción. De hecho, en una conversación que a micrófono cerrado, ¿no?, que les pillaron a micro abierto, como se diga, que lo dejaron abierto cuando tenía que estar cerrado, entre Putin y el dirigente chino, pues dijo, no, estoy viendo una cosa a ver si la inmortalidad y tal, claro, porque eres el puto amo de un país, lo tienes para ti, pero no, te vas a morir. Yo creo que el peligro está ahí, en la inmortalidad, como, digamos, científicamente se está trabajando bastante en ese sentido para que los ricos y los dictadores y la peor gente del mundo tenga acceso a ella. Y eso sí que me da miedo. Y los ricos están convenciendo a los pobres de que son pobres por culpa de otros pobres, ¿no? Que al final se basa todo. Ese es el truco de toda la vida. En eso. De eso España sabe mucho, de eso España sabe mucho. Bueno, yo el día que descubran el momento de la inmortalidad, ese día nos lo vamos a cargar a todos. Para que se joda todavía más. Es que está muy complicado, está muy complicado. Sobre todo, te digo, yo creo que es absurdo que la mayoría de la gente, ese concepto del dirigente, de que sean pocos los que manejan todo, es una cosa que va contra natura. Dices, pero si somos muchos más los que padecemos, ¿por qué dejamos que esta gente? Pues porque te venden que tú puedes ser uno de ellos, que es de lo que se trata. Todo lo de la filosofía esta la mentira y la falacia que venden de la meritocracia, y tú puedes, vemos muchos youtubers vendiendo eso, de que tú puedes hacerte rico, si es que eres culpable de si ser quieres, pobre. puedes. Sí. Pero es que no quieres. Claro, bueno, si decíamos no tienes actitud. que no sabemos muy bien quiénes son los buenos en este cirio, pero lo que tenemos claro es que los buenos son los que van a ver los conciertos de Defcon 2. Así que decidme cuáles son las fechas que os acordéis, alguna de ellas. Creo que... Pues a ver, como digo, todavía parece que llegamos un poquito bien con el tema del Alzheimer. Y bueno, esta ha sido una gira que hemos, el año pasado, que estuvimos presentando aquí el disco Cuarto Asalto. Y bueno, pues vamos... Cuando es un grupo veterano ya vas de aniversario en aniversario como la abeja de flor en flor. Entonces el año pasado tuvimos suerte que pudimos hacer un disco con temas originales nuevos y este año ya tocaba. Claro, dices, joder, es Alzheimer. Entonces, bueno, pues tenemos ¿cuántas fechas ya confirmadas? Como 14 o 15 fechas. Claro que sí, más que no se pueden confirmar, pero sobre todo vamos a empezar este viernes en Sevilla con Sold Out. Seguimos luego en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol. Luego Madrid, que ya es Madrid, en la sala, sí, en la antigua Macumba, que es la sala... Somos míticas, chaval. Sí, tío, ahí en Chamartín. Será un after también, ¿no? Luego. Sí. Luego continuamos también ya en Iruña también. que tenemos Sold Out 2 meses antes, también ha ido muy bien. Bilbao también va muy bien. La Jimmy Jazz en Gasteiz. La Jimmy Jazz en Gasteiz. Barcelona también. Barcelona, que la anunciamos ayer, en la Razmataz. Bueno, como hay pues, algo contra el Alzheimer que sí que se ha inventado son las páginas web, entonces todo el mundo puede meterse en la página web, mirar las fechas bien y todo el mundo pues a ir a sobre todo nos hace mucha ilusión también tocar el 28 en Madrid, porque Madrid es una ciudad donde no se nos deja mucho tocar y entonces pues da mucho gusto, porque ya te digo, estamos a 40 entradas del Sold Out y bueno, nos van a oír, así que con mucho gusto. Y el nuevo Espárrago Rock también, que a mí me hace una ilusión, siendo granadina, que haya vuelto ese festival tan mítico. Es verdad, el Espárrago que está sí. El Extremúsica también. Bueno, en fin, que estamos contentos por cómo la gente está recibiendo este aniversario y vamos con muchas ganas a la gira. Pues Peña, un gustazo teneros aquí por segunda vez, seguro que es la segunda de muchas más que van a venir. Pues larga vida Defcon 2, que os gocéis mucho de la celebración de este discazo. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenéis vuestra casa, ya lo sabéis. Muy agradecidos que nos hagáis un hueco para poder contar nuestras movidas. Y nada, vosotras, vosotros, nos vemos el jueves que viene con un nuevo encuentro, con la música siempre a esta parte. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud y victoria.